Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les vamos a contar un poco sobre el proceso y los resultados que tuvimos en un proyecto de investigación que desarrollamos el año pasado y que llamamos Revival Tipográfico, rescatando tipografías de madera en la Universidad del Cauca. Siguiente viñeta, por favor. Nuestro colectivo, Locos por la Tipo, y el grupo de investigación en estudios tipográficos está conformado por el profesor Jesse Piso y mi persona, Laura Sandoval, y también por estudiantes entre tercero y octavo semestre de la carrera de diseño gráfico. En la fotografía están viendo a Laura, Dalia, Jorge, Tatiana en la parte de arriba, y abajo están viendo a Cristian, Natalia, Giner, Esteban. También el colectivo está conformado por Marcela, José Luis, Isabela y Paula, que no pudieron estar el día de la toma de la fotografía. Para comentarles, el grupo de investigación en estudios tipográficos tiene delimitadas unas líneas de investigación en las cuales trabajamos activamente y que son tipografía y cultura visual, recuperación y visibilización de patrimonio tipográfico en la región, y también nos interesan las prácticas y las didácticas en torno al diseño tipográfico. Por su parte, Locos por la Tipo es un espacio de formación en investigación que trabaja justamente abordando esas líneas de investigación y específicamente en temas relacionados con la tipografía, la cultura visual y la recuperación de patrimonio en la región. Siguiente viñeta. El espacio en donde desarrollamos las prácticas es un taller de imprenta tradicional que institucionalmente se llama Laboratorio de Impresión y Documentación Tipográfica entre Plomos. Estamos viendo el espacio en la viñeta y nuestra máquina, que es una sacapruebas Van der Kook. Siguiente viñeta. Gracias. Ya entrando en materia en el proyecto, les vamos a contar muy brevemente cuáles fueron esos elementos que propiciaron el desarrollo del mismo y cómo fue que lo imaginamos inicialmente. Siguiente viñeta. Desde el año 2015 que iniciamos los procesos de investigación y de formación, teníamos como el material, así como lo están viendo en la viñeta, era un material que estaba en desorden, empastelado, lleno de polvo. Y durante los primeros años del proyecto de investigación, quiero decir 2015, 2016, 2017, desarrollamos fuertemente un trabajo de catalogación, de organización del material, lo limpiamos, lo inventariamos y a partir de eso nos dimos cuenta que teníamos unas necesidades de completar los sistemas. ¿Puedes pasar a la siguiente viñeta, por favor? Aquí estamos viendo de los primeros especímenes que desarrollamos justamente en ese trabajo de catalogación y de inventariado. Y para la presentación de hoy hemos resaltado algunos signos que en su momento pues, nos hacían falta, como por ejemplo letras mayúsculas o minúsculas, también nos hacían falta acentos, diacríticos, y particularmente nos dimos cuenta que las virgulillas de las señas pues estaban muy mal hechas, porque generalmente son adaptaciones que se hicieron posteriores al diseño de los perfiles tipográficos de cada sistema. Entonces, con esta identificación de necesidades y también con los inventarios que levantamos en su momento, puedes pasar a la siguiente viñeta, por favor. Con los inventarios que levantamos de los conjuntos de tipos móviles y los sistemas tipográficos, también nos dimos cuenta que habían algunos signos que tenían pocos tipos móviles, habían algunos que pues carecían de tipos, en su mayoría las señas mayúsculas, acentos, bueno, en fin, aquí también estamos viendo como un panorama un poco más cuantificable de qué era lo que estaba pasando para poder completar los sistemas. Entonces, a partir de allí, planteamos un proyecto, puedes pasar a la siguiente viñeta, que pues finalmente es un rescate de tipografías y que para nosotros proyectarlo, digamos, plantearlo en sus inicios, pues lo trabajamos de manera metodológica en 5 fases. El reconocimiento de este material,
que es un poco lo que ya les conté, o sea, cómo estaban conformados los sets de caracteres, cuáles eran los que estaban faltando, pero también la contextualización, es decir, los sistemas tipográficos, en qué estilo o en qué tipo de clasificación se estaban inscribiendo. Y después de eso hicimos unas actividades de apropiación en donde se generaron dibujos análogos, digitales, para poder llegar a un perfil tipográfico que posteriormente prototipamos. En este prototipado sobre todo nos interesaba explorar en las densidades de las maderas y cómo los perfiles que estamos trabajando a nivel digital, cómo eso finalmente se interpretaba ya en la parte técnica del grabado de la madera. Allí hicimos distintas exploraciones, más adelante les vamos a contar en detalle, y al final los resultados de este proceso de creación los hicimos visible a través de distintas estrategias de documentación y memoria, incluidas, por ejemplo, una exposición y también esta charla que estamos haciendo hoy. Siguiente viñeta, por favor. Este proyecto de investigación tiene, como ya les he comentado, un concepto central que es el revival tipográfico, y para nosotros tomar este concepto nos basamos en lo que nos cuenta Cristóbal Inestrosa sobre el mismo, y es que finalmente un revival es un rescate tipográfico, es recuperación tipográfica, también se nombra como revivificación, pero en términos generales es una interpretación de un sistema tipográfico que finalmente no está disponible en una tecnología de impresión o de reproducción, y lo que nosotros queríamos hacer era justamente tomar ese sistema tipográfico, actualizarlo en esta tecnología de tipo móvil para facilitar las prácticas en el laboratorio de impresión y documentación entre plomos. En la viñeta están viendo un poco en síntesis el proceso. Partimos de un tipo móvil original, generamos distintos prototipos, acentos, por ejemplo, eso fue muy importante dentro del proyecto, pero también tipos móviles completos, ¿sí? Y bueno, a partir de eso entonces desarrollamos las distintas fases metodológicas. Le voy a dar la palabra a José para que nos cuente un poco esa primera fase de reconocimiento y contextualización. Hola, buenos días. Teniendo en cuenta pues el plan metodológico dentro de la primera fase que se llama reconocer y contextualizar, iniciamos pues con acercamientos a personas que están encaminadas en la recuperación y producción de tipos móviles en madera. Siguiente viñeta, por favor. Dentro de los primeros acercamientos realizados, pues fue con el ebanista payanés Julián Rodríguez, donde se conversó sobre métodos, materiales y herramientas de trabajo en torno a la madera. Se inició con el ebanista porque se tenía la posibilidad en una primera instancia de poder producir las letras de una manera manual, mediante el tallado pues, de la madera y con las gullas y demás. Algo a tener en cuenta de esta charla y que pues, nos empezó a cambiar el chip de seguirlo manual fue el tema de la maquinaria, que pues, nos permitía como una reproducción mucho más precisa y rápida de los tipos, y pues, nos mencionaba sobre el tema de la CNC y demás. Siguiente viñeta, por favor. En las posteriores interacciones que tuvimos con las personas que están encaminadas hacia lo que nosotros buscamos con el proyecto, nos encontramos con los presentes y las presentes investigadoras, todos con una misma finalidad, pero pues, tomados desde diferentes enfoques. El profe Carlos Carrillo, él es un tipógrafo autodidacta, analiza todo el contexto de la gráfica popular, el cartelismo y las letras hechas a mano, y que se puede encontrar tanto en la periferia como en las zonas comerciales de la ciudad, y poderle dar un valor al tema de análogo. De ahí pues seguimos con María Paz, la que está en medio. Ella desarrolla un proyecto tipográfico cuya finalidad es aportar una nueva tipografía al taller de la linterna, permitiendo que la imprenta pues posea una variedad de tipografías, y algo muy particular a tener en cuenta sobre su proyecto es que la impresión de las tipos se realiza por capas.
Referente a José García, trabaja su proyecto desde la recuperación, la clasificación tipográfica y la reproducción de tipos faltantes, permitiéndole así pues, poder completar los sets tipográficos de la imprenta de carteles publicitarios La Linterna en la ciudad de Cali. De las tres personas nos quedaron procesos de trabajo, análisis tipográfico, técnicas de digitalización y producción de los tipos móviles, y también pues sobre el tema de qué maquinaria se utilizaba para la reproducción de ellos. Dentro ya de la segunda fase, siguiente viñeta por favor. En la segunda fase, pues teniendo en cuenta los anteriores conceptos que ya empezamos a apropiar hasta el momento y pues ver cómo podíamos empezarlos a aplicar dentro del proyecto, empezamos una nueva charla y acercamientos con el diseñador tipógrafo Oscar Guerrero. Siguiente, por favor. Dentro de la charla con Oscar, pues se comprendió más a profundidad sobre el tema del concepto de qué es un revival tipográfico. Además de eso, pues se presentaron diferentes proyectos en torno al mismo concepto, aspectos de diseño básicos a tener en cuenta como el tema de la estructura, el color, los contrastes, el peso, las compensaciones ópticas, entre otros aspectos. Además del análisis, se dialogó sobre la importancia del dibujo a mano, puesto que nos permitía interiorizar y entender la lógica de la letra y poder tomar decisiones para, una vez culminado este proceso, poder proceder al dibujo en digital. Siguiente viñeta, por favor. En las presentes imágenes que podemos ver aquí, hay algunos dibujos realizados por los integrantes del semillero. Las familias tipográficas que aquí pues, se presentan eran de las cuales estaban dentro del inventario, que les faltaba alguna letra o algún aspecto en particular, y pues eran susceptibles a trabajar a lo largo del proyecto. Aquí podemos ver pues como anotaciones de las decisiones de peso, las formas, las terminaciones y demás aspectos, acorde a un análisis previo que hemos realizado, y pues así poder proceder al dibujo en digital y empezar a comprender la teoría de interiorizar la letra y su anatomía y su trazo. Siguiente, por favor. Ya en esta etapa de la práctica y de la clase con Oscar empezamos a tener acercamientos al dibujo en digital, a entender cómo era la construcción, del por qué se realizaba de manera separada, a tomar los anchos y contrastes de la letra, las líneas, las bases, los diferentes ajustes teniendo en cuenta los aspectos de diseño que habíamos tenido pues, anteriormente. Siguiente, por favor. Y pues este es como el resultado final de la segunda fase, donde podemos obtener ya un archivo digital y que pues estaba susceptible para poderlo llevar a la máquina de corte. Entonces estos también es como algunos de los trabajos que realizamos con los integrantes del semillero. Ahora pues mi compañero Jorge va a seguir explicando sobre cómo fue el proceso de las tres tipografías que se seleccionaron. Bueno, hola, buenos días. Aquí les habla Jorge. La experiencia que nos brindó como las primeras dos fases del proyecto, pues nos había abierto el panorama para delimitar cómo íbamos a arrancar la parte del hacer ya dentro del proyecto. Entonces, en esta fase trabajamos en tres grupos de personas y empezamos simultáneamente pues, por el análisis en detalle de las impresiones tipográficas y el análisis también de los tipos móviles de madera. Y esto pues ya nos permitía dar el paso a realizar lo que era el dibujo digital de las letras, que de las letras pues que cada tipografía necesitaba prioritariamente. Y con ese dibujo digital pues ya probamos algunos medios de reproducción. La siguiente. Entonces yo voy a contarles el proceso de prototipado de una de las tipografías que trabajamos. Trabajamos junto a Victoria Benavides, Esteban Timaná, Tatiana López y José Tumbo. Y trabajamos con esta tipografía que ven ahorita en la fotografía, que es una tipografía no grotesca expandida que tenemos en 3 tamaños distintos. Siguiente. Iniciamos reconociendo las medidas de la tipografía, estableciendo cuáles eran sus líneas de horizonte. Todo esto era como para ser conscientes de los criterios con los que ha sido diseñada originalmente la tipo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver cómo se aplican algunos principios tipográficos, pero también cómo se rompen otros principios tipográficos. Por ejemplo, las astas diagonales, como el de la X, tiene el mismo ancho que las astas verticales de las minúsculas. Y pues según las nociones actuales de dibujo de la letra, el asta diagonal siempre debería ser un poco más delgada.
Lo importante de esta etapa era conocer la tipografía en detalle para que el dibujo digital fuera muy preciso, ¿no? La siguiente. Pero además de que el dibujo digital pues fuera muy preciso, había que reconocer como unas particularidades en la tipografía para que también fueran incorporadas al dibujo digital. Por ejemplo, esa tipografía tiene unas curvas muy tenues en algunas terminaciones de las letras, por ejemplo, en el caso de la J mayúscula o de la E y la C minúsculas. Y también se puede observar algunas letras que son muy características dentro de la tipo, como la H, que tiene una estructura curva en su hombro y en su pata. Que esto es como referente a una estructura muy antigua. Y es diferente, por ejemplo, a lo que tiene la M, a la estructura de la M y la N, que sí tienen su pata recta. Siguiente. Y bueno, gracias a esas primeras actividades para iniciar el proceso de prototipado, pues dimos el dibujo, dimos el paso a hacer el dibujo digital. Nosotros iniciamos partiendo del dibujo a lápiz para interiorizar cómo era la estructura de la letra. Después realizamos distintas impresiones de una misma letra para verificar si había muchas diferencias en torno al perfil de la letra cuando era impresa. Y ya finalmente empezamos a realizar los dibujos digitales de las letras que necesitábamos. Siguiente. Cuando ya teníamos esos primeros dibujos digitales, entonces ya empezamos a buscar en cómo reproducirlas, ¿no? Aquí vemos a la izquierda la primera prueba de reproducción que hicimos a través de corte CNC, y a la derecha está la comparación entre la prueba de impresión de ese primer prototipo con el dibujo digital original. Pues ahí pues ya nos daba como los insumos para realizar las correcciones en el dibujo digital. Algo que en general como que todas las tipografías que trabajamos necesitaban sus acentos. Entonces voy a contarles algo particular de nuestro caso en torno a eso. Siguiente. Nosotros ya habíamos digitado los acentos, pero no sabíamos que en uno de los tamaños más pequeños de la tipografía había un par de letras que tenían esos acentos, pues los originales. Entonces de ahí como que tomamos el referente para corregir los acentos que habíamos propuesto inicialmente. Y también vimos que uno de los tipos móviles pequeños presentaba unas adaptaciones en la parte superior para utilizar estos acentos, ¿no? Esta adaptación pues también la tenían las vocales en el puntaje más grande, en donde era donde necesitábamos volver a reproducir esos acentos. Entonces decidimos realizar este proceso de reproducción ya no con toda la letra como lo vimos anteriormente, sino solamente con el acento. Siguiente. Y entonces finalmente ese fue el método que utilizamos, ¿no? Utilizamos estas perforaciones en la parte superior de las tipos, que ese es un rasgo que solamente tiene esta tipografía, y esto nos permitía pues primero ahorrar espacio de almacenamiento, no gastar necesariamente en reproducir toda la letra, y incluso también intercambiar los acentos con otras letras, ¿no? No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí se podía intercambiar el acento. Entonces, bueno, este fue un poco como de nuestro recorrido para llegar a este artefacto que buscábamos, y ahora vamos a ver el segundo proceso con otra de las tipografías para que nos cuenten las particularidades de su proceso también. Esta tipografía es la lineal negrita de la serie número 5801. Es una tipografía de palo seco que conserva un leve contraste entre el grueso y el fino. El grupo de trabajo que está conformado por la profe Laura Sandoval, Isabela Vicuña, Giner Campo, Dalia, Paula Baltán y quien les habla, Natalia Paredes. Esta serie, al igual que la anterior, conserva unos principios geométricos de construcción. Sin embargo, tiene unos ciertos detalles morfológicos que lo relacionan con el Art Nouveau y el Art Deco. Ya para el análisis morfológico, utilizamos la palabra Lichiro. Aquí nos dimos cuenta que es un sistema monolineal y realizamos una cierta proporción según el ancho del asta de las mayúsculas. Aquí nos dimos cuenta que la altura de X es 3 veces el ancho del asta, y tanto las mayúsculas como las ascendentes equivalen a un solo ancho de asta. Y pues también nos dimos cuenta que las descendentes son un poco más cortas que un ancho de asta, y nos lleva a concluir
que son unas descendentes cortas poco desarrolladas. También este análisis lo hicimos mediante la observación de los tipos móviles que teníamos y su registro impreso y su posterior digitalización. En estos encontramos detalles en las uniones de los trazos de los diferentes caracteres, ajustes ópticos muy sutiles, modificaciones en los pesos e inclinación entre los distintos cuerpos de esta familia. Nosotros particularmente trabajamos en el cuerpo medio de 118 puntos. También encontramos ciertos trazos muy particulares, como es el ojal de la G y en la L mayúscula. Los rasgos particulares que encontramos en esta palabra quebrazón es que el sistema tiene un principio modular, como podemos ver en la comparación de la A, la B, la D, la G, la P y la Q, donde parten de una forma común, que es la panza, pero se diferencian en ciertos detalles en las uniones entre el asta y esta panza. Otra particularidad de esta tipografía es la comparación entre las mayúsculas y las minúsculas, porque estas mayúsculas son más condensadas que las minúsculas, como vemos aquí en el ejemplo de la E mayúscula y la E minúscula. Y pues es así para todo el sistema. Otra cosa que nos dimos cuenta en las mayúsculas es que no tienen descendentes, como la J y la Q. Y también en las comparaciones que hicimos de la BPR mayúscula, es que la barra media de estas está un poco más alta que la media óptica. Entonces esto hace que se reduzca la contraforma interna de las letras, lo cual le hace ver una apariencia mucho más estilizada. También nos dimos cuenta que pues, los rasgos particulares ya mencionados en la J también existían en la T, en la altura transicional de la T, también en los hombros de la R y la A, y pues que la letra E tiene una inclinación en su barra de 20 grados. Y por último encontramos también que en la letra Z y como en otras letras hay una diferencia entre los trazos. Por ejemplo, en la barra es mucho más angosta que la diagonal y las diferentes astas. Ya para pasar al proceso de digitalización tipográfica, nos dimos cuenta que estos caracteres están hechos de una manera artesanal. Esto se evidencia en sus registros impresos porque, por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes tipos móviles de D y cada uno tiene una contraforma y una panza muy diferente. En sus trazos se nota cierta diferencia. Entonces esto nos llevó a analizar no solo un signo, sino varios, para poder tener una digitalización con un perfil de caracteres promedio. En la digitalización ya nos basamos en encontrar y pues mejorar esa virgulilla existente que teníamos en la Ñ minúscula y pues crear la Ñ mayúscula que no la teníamos y además pues proponer los diferentes acentos. Entonces pues lo primero que hicimos es a partir del registro impreso de la letra ñ realizar un dibujo análogo donde nos permitía comprender pues las proporciones de esta tipografía y pues para poder pasar ya a la vectorización, donde buscamos pues ya con la virgulilla buscar una coherencia formal con el sistema tipográfico. En la parte inferior pues pueden ver 2 de las propuestas que realizamos y ya la N mayúscula fue la que imprimimos en la madera. Ya siguiendo con el prototipado, pues en la mitad está el prototipo de madera que hicimos en CNC y su registro impreso en color azul. Aquí en el registro podemos ver que hay una cierta textura en la impresión y también que hay un poco de expansión en la tinta. Pues esto se debe porque esta madera no fue tratada y también hicimos la comparación con el registro de los tipos móviles originales y nos dimos cuenta que pues el trabajo realizado en tanto la digitalización como el prototipado pues es muy cercano al original. Y finalmente ya pues realizamos
los prototipos de los acentos, tanto para mayúsculas como minúsculas. Y aquí nos dimos cuenta que teníamos que hacer un ajuste óptico para el acento de la I, ya que la I es una letra mucho más angosta que las demás vocales. Entonces, pues como pueden ver, hicimos una superposición de los acentos, donde el más claro es el de la letra I, y se puede ver el ajuste óptico que tiene en comparación a los acentos de las otras vocales. Y en la parte inferior, pues está uno de nuestros ejemplos con la vectorización, el prototipo y el registro impreso del prototipo de la letra I mayúscula y la letra I minúscula. Y pues este ya fue nuestro proceso con esta lineal negrita, y le doy paso a la siguiente tipografía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Bolaños, Marcela Muñoz, Yesid Piso y yo, Cristian Moreno. Según la investigación realizada en fases anteriores del proyecto, pues el diseño de estas letras está basado en la tipografía Signum de George Trump para C. Weaver de 1955. Aún no hemos identificado el nombre, por lo cual solo mencionamos su clasificación, lineal condensada. En el laboratorio contamos con 2 puntajes, 260 y 162 puntos específicamente. Como para efectos prácticos de esta fase, trabajamos con el puntaje más bajo. Bueno, teniendo en cuenta como los procesos anteriores y llevando a cabo la praxis de lo aprendido, realizamos el respectivo análisis morfológico. Pero pues esta vez, a diferencia del anterior, trabajamos directamente con los tipos móviles. Es así como identificamos las líneas de horizonte, como es debido con las letras HKPX, aplicamos medidas tipométricas y, siendo muy necesario, pues identificamos cada parte de los tipos analizados en este ejercicio. Una de las cosas más interesantes que tiene la investigación son los descubrimientos particulares de los objetos de estudio. En este ejercicio, pues necesitamos una palabra que evidenciara estas particularidades, y en nuestro caso elegimos la palabra pedigüeñería. Y a partir de los análisis anteriormente mencionados, logramos señalar los rasgos más característicos, como sus proporciones, su extensión altamente condensada, las alturas ascendentes y descendentes respecto a la altura de X, su contraste medio-bajo y algunas características negrotescas como los trazos de cierre de las letras R, E y A. Además, aquí señalamos la necesidad más urgente de nuestra tipografía, la falta de diacríticos para aplicarlos a nuestro idioma. Con eso, pues teniendo en cuenta que las pólizas originales se pidieron bajo otros idiomas. Ya en la parte de la digitalización, pues tuvimos en cuenta las muestras impresas con las cuales se realizó un ejercicio de superposición. A partir de esto se buscó una estructura mínima y se dibujaron bocetos a lápiz. Posteriormente se realizó la versión digital. En el dibujo digital, la ubicación de los nodos es importante para optimizar los recursos de la aplicación, y asimismo, pues es muy importante el espacio donde se van a ubicar los acentos, o sea, la zona de alineación. Como prioridad teníamos las vocales y la ñ en mayúsculas y minúsculas. Una de las características que se evidencia en su estructura es que las letras comparten un mismo ancho. Entonces, para no hacer un diacrítico por cada signo, lo que se hizo fue promediar los tamaños y buscar reducir la mayor cantidad de diacríticos para ahorrar material y dinero, tanto para las minúsculas como para las mayúsculas. Esto pues como se ve en la siguiente viñeta. Y finalmente pues se hicieron 3 prototipados, ¿no? El primero fue una ñ con corte láser con un triplez aglomerado. Este procedimiento pues trajo dificultades porque el láser quema el material y reduce el tamaño original de la letra. El segundo fue en pino, que quedó mucho mejor realizada la pieza, pero el problema es que el pino es muy blando. Y ya en el tercero prototipado fue Urapan, que es una madera mucho más dura, cual ustedes pueden apreciar en la imagen del lado izquierdo de esta viñeta.
Hay que tener en cuenta que estos tipos móviles están en crudo porque son prototipos. Posteriormente, las piezas finales se va a requerir un proceso de curación. Hay que aplicarles una capa de sellado, pues, y esto junto con la absorción de la tinta va a ayudar a que el tipo se endurezca. En la imagen del medio lo que se puede ver es el diacrítico superpuesto con la letra original y finalmente una muestra impresa con la letra ñ. Con esto pues damos paso como para la siguiente fase. Bueno, finalmente la fase de documentación consistió justamente en desarrollar estrategias de memoria y de visibilización de nuestro proceso creativo. En este caso les voy a contar un poco sobre cómo fue la impresión de los especímenes y carteles experimentales y también la curaduría de la exposición que llamamos como el proyecto Revival Tipográfico, rescatando tipografías de madera de la Universidad del Cauca. Siguiente viñeta, por favor. Entonces, bueno, ya con los prototipos, en una tercera fase de desarrollo, porque realmente hicimos, como lo contaron los chicos, hicimos distintos prototipados en distintas maderas, pensando en la dureza, se hicieron testeos, en fin, se ajustó el perfil tipográfico. Ya con los últimos prototipos lo que hicimos fue empezar a componer inicialmente especímenes tipográficos, como lo ven aquí en la viñeta. En la siguiente también. Entonces aquí están, digamos, algunos registros de cómo fue el proceso de armado y composición de los moldes tipográficos, partiendo de eso, ¿no? de cómo empezar a integrar estos prototipos y los tipos originales con los que contamos en el taller. En este caso, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? En este caso, en donde se está mostrando un detalle de la lineal condensada, podemos ver un poquito más específicamente cómo en este caso se optimizó el recurso del prototipado. No se prototiparon letras completas, sino las virgulillas y los acentos, y cómo esto se ve ya en la composición con los tipos originales. Bueno, después de esta producción de especímenes, pasamos como a pensar en la exposición. Entonces, en este caso tenemos distintos momentos de narrativa en la exposición. Aquí estamos viendo algo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Aquí estamos viendo distintos momentos como del montaje y del trabajo que hicimos para la curaduría. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, bueno, teníamos una mesa, una vitrina expositiva en donde estábamos mostrando justamente esa articulación entre los tipos móviles y los prototipos que generamos en el proyecto, también con algunas fotografías de contexto de cómo fue ese proceso de producción. Y en el caso del primer grupo, de la Neogrotesca 5816, ellos hicieron un cliché para su cartel experimental, que estamos viendo aquí en la parte del medio. Bueno, no sé si se alcanza a detallar, pero ese cuadrado negro que están viendo en la parte media de la viñeta es el cliché. ¿Puedes pasar a la siguiente? Además de estas vitrinas en donde estábamos mostrando los prototipos y cómo ellos empiezan a convivir con los tipos móviles, también hicimos unos infogramas sintetizando los procesos de creación que ya les presentamos anteriormente, en donde pues estábamos mostrando cómo está funcionando el cuerpo tipográfico, algunos detalles sobre los análisis morfológicos, cómo fue ese proceso de pasar del dibujo análogo a la vectorización y los ajustes del perfil tipográfico para llegar al prototipado. ¿Puedes seguir, por favor? Esta estación de la exposición es ya presentar la producción que generamos en el taller, que finalmente son dos piezas impresas artesanalmente. Una es el espécimen, ya involucrando los prototipos que se generaron, y también una pieza experimental en donde trabajamos con algunas palabras clave que nos mostraban características importantes del sistema tipográfico
y desarrollamos frases, utilizamos acentos diacríticos y como les digo, en el caso del sistema 5816 se incluyó un cliché grabado. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí estamos viendo detalles de las impresiones, en donde pues ya podemos, digamos, entrar en el detalle de cómo se ve el tipo original, cómo es la impresión del tipo original, por ejemplo, en esta acá, y cómo se está viendo el prototipo, que es la ñ en azul que está en la parte inferior, igual en cada uno de los casos de los grupos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y bueno, digamos que este fue un poco nuestro proceso. Les agradecemos muchísimo el tiempo y su escucha. Y, y bueno, en esta fotografía que definimos poner al final, ya está el grupo completo. Algunas personas faltaban en la primera fotografía, incluidas Paula e Isabela, que bueno, no están acá en la ciudad de Popayán. Paula está en Francia haciendo su posgrado. Isabela también está estudiando un posgrado en Bogotá, entonces bueno, las quisimos incluir allí. Les agradecemos muchísimo su atención y le voy a dar paso a Esteban, que nos va a presentar un video que sintetiza un poco todo este proceso creativo. Muchas gracias.
bueno, y así ya terminamos como de contarles sobre nuestro proceso. Si alguien, por ejemplo, por ahí, por Facebook o YouTube, tiene alguna pregunta, pues ahorita puede ser que se las respondamos. Si no hay ninguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces, nada. No hay ninguna pregunta, o sea que todo bien. Muchas felicitaciones, todo fue absolutamente claro. Muchísimo mejor para nosotros. Entonces, nada, ya con eso, pues les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y por ahí, pues que estén pendientes ya de nuestras próximas actividades. Por ahora ya cerramos el ciclo de charlas de artífices, pero nada, pues siempre estamos volviendo con eventos, ya sea virtual o presencialmente. Entonces, muchas gracias otra vez y muchas gracias a todo el semillero del grupo de investigación en estudios tipográficos por todo este año de estar trabajando en este proyecto. Y si hay alguien interesado en profundizar sí, en los resultados, la exposición todavía sigue abierta en el Paraninfo Francisco José de Caldas. Entonces, nada, todavía alcanzan a darse una pasadita por si quieren conocer los resultados en detalle. Entonces, eso es todo por ahora y muchísimas gracias por acompañarnos en estas charlas tan bonitas en torno a la tipo. Nada, ya, pues, gracias. Y chao, nos estamos viendo por acá.